Shalom Lekulam. Es un motivo de gratitud para con nuestro Melech, nuestro Rey eterno y soberano de toda creación, y de alegría estar aquí reunido con ustedes, Mishpachá, familia, Casa de Israel, a través de la virtualidad, para que compartamos juntos la palabra de verdad y justicia con la que todo fue llamado a ser y con la que serán juzgadas todas las naciones. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de Esperanza Misión Casa de Israel, EMC Shalom Internacional por sus siglas, que corresponde a la séptima y última aliyá de la parashá número 24, que lleva por nombre Vaikra y que significa y llamó, lo cual tiene relación con el inicio del libro o Sefer que conocemos como Levítico, por cuanto menciona a Aarón y a sus hijos, quienes pertenecían a la tribu de Leví, la cual había sido asignada a las labores sacerdotales en el Mishkan, pero que en esencia se refiere al llamado del Eterno a Moshe para que hablara a su Am Israel, a su pueblo, y recibieran instrucción en cuanto a la manera en que se estableció el tipo de ofrenda que debía presentar cada uno para su expiación, según y conforme al pecado, y también la labor de los Kohanim, de los sacerdotes, en el Beit HaMikdash. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 5, versículos Pasukim del 11 al 26, y en las versiones castellanas hasta el Pasuk 7 del capítulo 6. Antes de empezar, damos gracias a Yahweh Sidkeinu, nuestra justicia, quien inclina nuestro corazón a sus decretos y cumple sus promesas de bendición a quienes le queremos servir en espíritu y en verdad, guiados por su Ruach de santidad y en el cumplimiento de su bendita palabra, que nos alcanza con su misericordia, su Gesed, y nos liberta en su imagen visible, nuestro Mashiach Yeshua. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. La expiación no solo trata con la cuestión de los pecados de cada individuo, sino con las consecuencias y efectos que estos traen sobre las personas en general. Por las acciones pecaminosas que afectaban a los terceros y sus derechos, era necesario ofrecer un sacrificio distinto destinado a la expiación por la culpa. El libro de Números o Bemidbar, en el capítulo Perek 5, Pasukim, versículos 6 al 8, nos dice: habla a los israelitas cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yod-Hei Bab-Hei, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido. Hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir, la suma de vuelta irá a Yahweh para el sacerdote, en adición al carnero de expiación con el que se expía en su favor. La ley exigía confesión de pecado. El Sefer o libro de Vaikra, Levítico, capítulo Perek 5, Pasuk, versículo 5, nos dice: cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de esos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. También exigía la restitución de lo dañado, más el 20% de su valor y la obligación de ofrecer un sacrificio. Aquí se resalta el favor inmerecido de Elohim, sobresaliendo y resaltando el entendimiento de satisfacción o restitución. El Sefer de Shemot o Éxodo nos recuerda en el Perek capítulo 5, Pasukim, versículos 23 al 25. Pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Demuestra que tanto el afectado como el agresor quedaban marcados de por vida.
El profeta Isaías o Yesayá nos dice en el Perec 53, Pasuk, versículo 5: Pero él fue herido por nuestros pecados, nuestro Mashiach, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. A su vez, el libro de Efesiyim o Efesios, en el capítulo Perec 5, versículo Pasuk 2, nos recuerda: y anden en amor como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Colosenses, Perec 2, Pasuk, versículo 13, nos señala también en ese sentido. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Elohim les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los delitos. Y acá podemos concluir, Ahim y Hayot, que para este efecto podemos hacerlo con una mirada hacia los conceptos fundamentales estudiados. En primer lugar, el pecado. La definición se encuentra en Johanán, Aleph, Primera de Juan, capítulo Perec 3, versículo Pasuk 4. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En segundo lugar, la expiación es cubrir, aplacar o cancelar. Es decir, es un acto que aplaca la ira de Elohim y satisface la demanda de Elohim hacia el hombre. En tercer lugar, el perdón. Viene del griego afiemi, que lo podemos encontrar en la concordancia Strong con el número 863 y que significa enviar, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, dejar, despedir, entregar, entre otros. En otras palabras, perdonar no es olvidar, sino dejar ir la ofensa, es entregar el enojo y la deuda, es no cobrar lo que se nos debe. En vista del pecado que cometemos contra Elohim, no podemos pagar nuestra deuda o restituir. Aquí entra a jugar o a desempeñar un papel maravilloso el Eterno, su valioso regalo inmerecido, lo que conocemos como gracia, su favor. Él pagó por nosotros lo que le debíamos a Él. El libro de Hebreos o Ibrim, en el Perec, capítulo 10, versículo Pasuk 14, nos señala: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Ahora veamos, amados, un tema que ha permanecido en el olvido o se deja de lado, el cual queremos ampliar y se toca en esta parashá, y es la valiosísima restitución. En la medida en que recibimos el amor de Elohim, así debemos ofrecerlo a otros, como lo muestran los siguientes pasajes. Hillel, Lucas, capítulo Perec 19, Pasuk, versículo 8 nos dice: entonces Sakai, puesto en pie, le dijo al maestro, al moré Yeshua: mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hay una conexión aquí con el libro de Mateo en el Brit Hadashah, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 12. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a su vez Hillel, Lucas, Perec 7, versículos Pasukim 41 y 42. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Esta es nuestra parte en el sacrificio por la culpa, el hatat, el pedir perdón a Elohim, el agraviado y restituir los daños provocados a las personas por causa de nuestra falta. La ley de la restitución demanda una reposición al doble por los daños ocasionados. Deben ser sanados los corazones en todo lo que dependa de nosotros. Queremos que se entienda que la palabra enseña que el perdón incluye confiar en el sacrificio y en la restitución al afectado por nuestro pecado. Hay cosas mucho más difíciles para devolver que otras, así como algunas imposibles de restaurar completamente. Pero en el amor de Elohim, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Y aquí meditemos, amados, en los siguientes interrogantes. ¿Cómo puede compensarse la deuda de un esposo a su esposa, a la que promete amar y cuidar y luego la abandona y quebranta de muchas maneras con sus promesas? ¿Cómo compensa una esposa el deshonrar a su esposo delante de todos? ¿Cómo restituirá un padre alcohólico los años de angustia que trajo a su hogar? ¿De qué manera se compensa a los padres las heridas que provocaron a sus hijos por sus rebeldías?
cómo reintegrarnos la deuda de gratitud y respeto que debemos a aquellos que trabajan en el Mashiach Yeshua y nunca les recordamos y en vez de eso les criticamos. Y aquí nos podemos apoyar en la escritura. Romillim, Romanos, capítulo Perec 13, versículo Pasuk 7, nos recuerda: páguenle a cada uno lo que le deban. Al que impuesto, impuesto; al que contribución, contribución; al que respeto, respeto; al que honra, honra. A su vez, revisamos en Galatiyim, Gálatas, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 6. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruya. Y aquí, amados, tenemos que entender que hay dos daños que no pueden ser restituidos. Sin embargo, nos podemos hacer la pregunta: ¿y qué estamos haciendo nosotros para mostrar ese favor inmerecido que hemos recibido? Nos hemos quedado admirando el sacrificio que nos perdona, pero hemos olvidado restaurar o mostrar al menos algún interés de hacerlo a aquellos que hemos afectado o dañado. La palabra restitución en hebreo es shup. La encontramos en el Strong con el número 7725 y tiene varios significados, entre otros apaciguar, aplacar, confortar, enderezar, recompensar, es decir, corresponde a las palabras que reflejan lo que buscamos al restaurar algún daño producto de nuestro propio pecado. Y para ir concluyendo con el estudio de esta séptima y última aliyá de la Parashá Vayikra, de los 613 misbot o mandamientos que hay en la Torá, aparecen 3 en el libro Sefer Bereshit o Génesis, 111 en el Sefer Shemot o Éxodo, sumando 114. En el libro de Vayikra o Levítico hay 247 mandamientos, de los cuales 95 son positivos, es decir, lo que hay que hacer, y 152 son negativos, es decir, lo que no hay que hacer. La lista que se presenta después de cada parashá sigue el orden formulado por el Sefer, el libro Hachnuch, que se basa en la clasificación hecha por Rambam, también conocido como Maimónides, en su libro Sefer Hamitzvot. En esta parashá se encuentran los mandamientos desde el 115 al 130 de los 613. Vamos a hacer un breve recuento. El 115 es el precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión, llamada también Olá en hebreo, que lo vemos en Vayikra, Levítico, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 3. 116, precepto de ofrecer la oblación de harina, Olá Minjá, Vayikra, Levítico, capítulo 2, versículo 1. El 117, prohibición de ofrecer levadura o miel en el altar, Vayikra, Levítico, capítulo 2, versículo 11. El 118, prohibición de ofrecer cualquier ofrenda sin sal, que lo encontramos en el capítulo 2, versículo 13 de Levítico, Vayikra. 119, precepto de salar las ofrendas, Vayikra, Levítico 2, versículo 13. 120, precepto de la Corte Suprema de Justicia o Sanedrín de ofrecer una ofrenda cuando emitió una decisión alágica errónea. Vayikra, Levítico, versículo 27, capítulo 4. 122, precepto de ser testigo en la Corte de Justicia. Vayikra, Levítico, capítulo 5, versículo 1. 123, precepto de ofrecer una ofrenda de valor variable o llamada también Corbán o Leve Yoret. Vayikra, Levítico, capítulo 5, versículo 1. 124, prohibición de separar completamente la cabeza del ave ofrecida como ofrenda de pecado o hatat. Vayikra, capítulo 5, versículo 8. 125, prohibición de poner aceite de oliva en la oblación de harina de un transgresor. Minjá Joté, Vayikra, capítulo 5, versículo 11. 126, prohibición de poner incienso en la oblación de harina de un transgresor. Minjat Joté, Vayikra, capítulo 5, versículo 11. Precepto de pagar el monto principal de su valor más una quinta parte adicional cuando un individuo haya ingerido o utilizado un alimento u otro objeto consagrado. Este es el 127 y lo encontramos en Levítico capítulo 5 versículo 15. Precepto 128, ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión dudosa. Asham Talui
Vaikra, Levítico, capítulo Perec 5, versículos 17 y 18. Precepto 129, ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión. Segura Asham Vadai. Vaikra, capítulo 6, versículo 2. 130, precepto de regresar lo robado. Vaikra, Levítico, capítulo 6, versículo 4. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, vechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. En el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Vaikra. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.